Chicos, sí, aquí alguien trataba de entrar, pero no sé qué pasó, que no pudo hacer el acceso, no sé qué está pasando en realidad de aquí en Teams. Y pues es que los más afectados van a ser ustedes, porque yo la grabación como quiera la puedo dejar y que la estén viendo y que estén trabajando sobre ella, pero pues de eso no se trata de que tengamos la interacción. Eh, voy a pedir, si me dan la autorización, pues de hacer la sesión por, ¿cómo se llama? Mediante Meet y está grabando la sesión en mi computadora y grabarla directamente y pasárselas, a poner un link de las sesiones. No sé de qué manera pudiéramos cambiar esto, porque sí, ya me estoy estresando un poquito, porque veo que, por ejemplo, en este caso me di cuenta en el video que se grabó de 2 minutos, donde aparece otro pedacito de reunión, otro botón para unirse, como si hubiera dos sesiones ahí. Y, y entro a la otra y ahí es donde me aparece alguien que está tratando de entrar, pero no lo pudo admitir. Y ya le mandé a la Ingemónica, pues evidencia de que llevaba ratito así. Y de que no puede entrar o algo. Y ya en serio que ya me estoy desesperando, voy a sugerir esto, a ver qué me dicen, porque sí, ya se me está haciendo ahí algo complicado, ¿verdad? Y pues ustedes son los más afectados y de eso no se trata. Bueno, pues vamos a iniciar la clase el día de hoy. Pues, tenemos que seguir en esto. Voy a compartir la pantalla, vamos a continuar con la presentación de ello. Presentar. Nos habíamos quedado en el diseño de la base de datos con los ejercicios que habíamos tenido y vamos a ver lo que es el esquema de base de datos, restricciones e integridad de dominio. Vamos a un poquito más adelante. Aquí. Para lo que es el esquema de base de datos, pues es importante que nosotros trabajemos sobre el esquema. Miren, incluso aquí tengo varias. No es que sean sesiones diferentes, sino que aquí estoy entrando, estoy viendo lo que es la aplicación y lo que sería desde el explorador. Voy a cerrar esta para que no haya ningún problema. Y aquí estoy en la de la aplicación. Por ahí les mandé también a la plataforma lo que es un código de una liga de WhatsApp. Ujú. Hola Inge, buenas noches. Entonces les mandé por la plataforma, mediante la plataforma, un link de WhatsApp para tener comunicación pues un poquito más directa. Y en cuanto ustedes entren, si me pueden marcar ahí o mandarme un mensaje para hacer pruebas de lo que, de su ingreso a la sesión, chicos. Por ahí voy a tratar de hacer algunas aportaciones para lo que es la plataforma, pero pues vamos a ver. También les estoy mandando 10 minutitos antes cada sesión lo que es la liga pues de la sesión de la videoconferencia para que la tengan ahí presente. Entonces, pues
espero que puedan ver las ligas y pues vamos a continuar con los temas que tenemos pendientes. Bueno, en este caso, lo que es el esquema de la base de datos está compuesto de lo que es el esquema físico y la relación del esquema lógico y lo que son las entidades, los atributos y las relaciones. Y esto se compone de 3 vistas que nosotros podemos trabajar. Para lo que es el esquema, para nosotros, pues lo que es el esquema es la configuración lógica y parte de una base de datos relacional. Pueden existir 2 formas, lo que es una representación visual, como el conjunto de fórmulas, como restricciones de integridad y que van a controlar la base de datos. Y estas fórmulas se expresan en el lenguaje de SQL, como parte de un diccionario de datos. Y esto indica cómo las entidades se conforman la base de datos y la relacionan entre sí. Y están incluidas las tablas, las vistas, los procedimientos almacenados y otros elementos más. Entonces, todo esto es la parte interna de nuestra base de datos. Y tenemos algunos tipos de esquemas. Son 2 principales. Lo que es el lógico, que es donde se expresan las instrucciones lógicas que se aplican a los datos almacenados, como lo pueden ser las distintas queries, como lo pueden ser algunos procedimientos que van dentro de la base de datos. Se pueden llamar transacciones, procedimientos almacenados, etc. Tenemos lo que es el esquema físico, que es donde se van a almacenar los datos físicamente en un sistema de almacenamiento en términos de archivos e índices. Para nosotros, si utilizamos, por ejemplo, XAMPP, al momento de entrar a la carpeta de XAMPP, como aquí lo estoy haciendo en la carpeta, al momento de entrar a C y XAMPP tenemos lo que es MySQL. En MySQL tenemos lo que es la carpeta de backup, la de bin, la de data. Aquí en data, nosotros vamos a ver el almacenamiento físico de nuestra base de datos. Nosotros podemos sacar esta carpeta de escuela, como una forma de respaldo físico, ¿vale? No es lo correcto porque hay ocasiones que se guardan lo que son las direcciones del sistema e incluso el ambiente que tenemos en la computadora. Pero hay otras ocasiones, son contadas, no quiere decir que siempre va a fallar o que siempre va a funcionar. Migramos esta carpeta a otra computadora con XAMPP y nos va a correr perfectamente la base de datos. Con todo lo que le tengamos metido en la base de datos, tablas, relaciones, procedimientos almacenados, vistas, etcétera, nos va a estar funcionando de forma correcta. No siempre sucede. Por eso no es tan recomendable esto, pero a esta parte es la capa o el esquema físico de la base de datos, que es donde se guarda físicamente. Bueno, en un nivel más básico, indica lo que son las tablas o relaciones que la van a componer, la propia base de datos, incluidos los campos de cada tabla, y por lo tanto el diagrama de esquema, diagrama de relaciones de entidad, y que con frecuencia pues estos son intercambiables. Dentro del esquema tenemos un requisito de integración, y este requisito de integración puede ser útil para generar un esquema individual, y se tienen que cumplir los siguientes requisitos. Lo que es la conservación de superposición, que nos dice que cada elemento superpuesto en los esquemas integrado, que se están integrando, debe de estar en una tabla de esquemas de base de datos. Tenemos la conservación de la superposición ampliada, los elementos que solo aparecen en una fuente, pero que están asociados a elementos superpuestos. La normalización, que son las entidades y relaciones independientes que deben agrupar o que se deben agrupar en la misma tabla en el esquema de base de datos. Y lo que es la minimalidad. Es ideal que alguno de los elementos en ninguna
de las fuentes se pierdan. Bueno, esto nosotros lo podemos ver en de la siguiente forma. Y MySQL o lo que vamos a trabajar como PHP-MyAdmin, lo tiene y lo vamos a ver en la siguiente manera. Vamos a ver lo que es localhost. Vamos a entrar a PHP-MyAdmin y en la parte de la base de las bases de datos, incluso acá también se me hace que lo podemos ver. En data tenemos SQL, me parece que aquí está. No, no está. Miren, acá lo podemos ver como Information Schema y Performance Schema. Tenemos lo que es test. Tenemos la de PHP-MyAdmin. Si entramos a PHP-MyAdmin, tenemos, por ejemplo, lo que son, por ejemplo, usuarios, grupos, etcétera. Si entramos a esta tabla, vamos a ver su estructura. Nos da aquí, por ejemplo, algo, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a entrar, por ejemplo, al Information Schema. Tenemos plugins y todos los plugins. Si se fijan, no puedo entrar a este. Tenemos triggers. Al trigger sí puedo entrar. ¿Qué tenemos de trigger? Por ejemplo, un catalog, un nombre, manipulación, etcétera. ¿Qué es para nosotros? Por ejemplo, si estuvimos trabajando en Java, ¿qué es para nosotros lo que viene siendo las librerías? Y vamos a manejarlo así como que entre comillas, las librerías, ¿vale? Entonces, para nosotros eso es el esquema. Son todos aquellos procedimientos propios del lenguaje en la parte lógica que nos va a ayudar a manipular nuestra base de datos. Y si se fijan aquí en la imagen, pues viene como la parte lógica, la parte de la base de datos, o sea, las tablas, las entidades, los atributos, las relaciones, y la parte física. Y tienen comunicación bidireccional una con la otra. Bueno, entonces, vamos a pasar al tema 3.4, que son restricciones. En las restricciones, pues, en una base de datos nos vamos a referir a las condiciones que se deben de cumplir los datos para su correcto funcionamiento y almacenamiento. Y pues con ello, tenemos algunas restricciones que son, por ejemplo, las restricciones de clave. Es el conjunto de atributos que van a identificar de forma única a una entidad, que para nosotros son las llaves primarias. ¿Vale? Entonces, la llave primaria es un identificador único e irrepetible de un atributo, del atributo de una entidad. Tenemos la restricción de valor unique o único. Esta es la restricción que va a impedir que tenga un atributo, un valor repetido. Todos los atributos que son clave cumplen con esta restricción, aunque es posible que otros atributos que no siendo clave se puedan cumplir. Permítanme un segundo. Permítanme un momentito, déjenme. Pero acá. Vamos a continuar. No tengo ninguna petición de acceso a la clase. Vamos a tratar de entrar. A ver, permítanme, voy a mandar una foto
Bueno, continuamos. Y, por ejemplo, nosotros podemos tener la entidad persona o la tabla persona, en el cual nosotros podemos tener lo que sería el atributo de ID o el identificador guión bajo persona, en el cual este va a ser consecutivo. Y esta puede ser nuestra clave primaria. Entonces va a ser nuestra llave primaria y esta va a ser 1, 2, 3, 4 consecutivamente, ¿verdad? Entonces, dame tantito, voy a compartir la liga. Ya me mandan a Carlos, así. Así con eso se puede. Bueno, entonces, volvemos acá a este lado. Entonces, por ejemplo, en esta tabla de persona, pues tiene su identificador, tiene su nombre, sus apellidos, pero también puede tener una CURP. Y esta CURP nosotros le podemos decir que sea un valor único. ¿Saben? Aunque no sea una llave primaria, este puede ser un valor único. También tenemos la restricción de verificación que se llama check. Esta permite comprobar si un valor de un atributo es válido de acuerdo a una expresión. Por ejemplo, podemos hacerlo a través de un correo electrónico. Este debe de llevar ya sea letras, guiones bajos, guiones medios, arroba, seguido de algo y .com, por ejemplo. Bueno, tenemos lo que es la restricción del valor nulo o no nulo. Un atributo puede ser obligatorio si no se admite un valor nulo. Es decir, el valor no tiene información o se desconoce. Si se admite como valor null, entonces el valor es opcional. Por eso en la generación de las tablas, incluso eso se me pasó explicárselo porque al momento que nosotros generamos una base de datos, eh, eh, e incluso no recuerdo que me hayan dicho este dato de not null cuando llevé la clase, si nos llamen, me dijeron que así es y así la vamos a hacer siempre. Entonces estamos diciendo que este dato es obligatorio, como si fuera una parte de un formulario en la cual deben de entrar. ¿Sí? Entonces, aquí nos dice que el not null o ponerlo como null, el valor va a ser opcional, o sea, puede ir o no puede ir, no pasa nada. En lo que son los disparadores o triggers, son procedimientos que se encuentran para hacer una tarea concreta. A ver, y entró alguien. ¿Verdad, Carlos? Sí, bien. Hola, Carlos, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Sí me escucha? Sí, sí lo escucho. Ah, bien, profe. Batalla. No, pues es que está increíble esto. Está bastante mal. No tiene rato que estoy conectado desde la plataforma, desde, pues, ¿qué será? Yo creo que unos 10 minutos o 15 más o menos. Y no me deja entrar la sesión nada. Mandó la maestra Mónica que ya está conectada y le dije, pues ya estoy conectado, pero pues no. Sí, sí estamos batallando. De hecho, en una grabación anterior que duró como 2 minutos, iba a iniciar a grabar y vi que alguien se quería conectar. Y de hecho ahí se ve admitiendo. Y duró un ratito así y no pudo admitirla a la persona. Entonces le mandé ahí mensaje a la Inge Mónica pues para que viera pues que aquí estoy. Porque a ella le marca que no estoy conectado. Entonces, pues ahí Es un, estamos dando guerra. es un batallar, profe. Sí. Bueno, Sí, yo porque el hecho de que se le está a usted reduciendo el tiempo de la sesión. no, deja tú, o sea, porque ustedes son los que deberían son los que salen perdiendo prácticamente. Voy a sugerir lo siguiente, que Sí. pueda mandarles la liga de Meet
y yo comprometerme a grabar en Camtasia la sesión y Ajá. estarle subiendo la sesión a un drive y compartírsela a la hija Mónica para que pues, vea que sí se está trabajando, porque la verdad no veo otra solución. Si vamos a estar batallando así, pues mejor veo la forma de pagar Zoom. ¿Sabe qué, profe? También, ayer con el profe Saúl, Ajá, me pasó que, mm, o sea, constantemente, de hecho, con él, así también interactúo, comentándole algo acerca de la clase, preguntándole acerca de dudas que tengo en el momento, y pues ayer toda la sesión estuvo seria hasta que pude conectarme ya más estable porque me estuvo saque y saque y saque y sí, saque la sesión hasta que ya se conectó y le pude hacer una pregunta referente a los temas, pero no sé si, o sea, si eso fue problema de mi conexión, que pues raramente, o sea, sería la primera vez que si eso fuera pasar ahí en mi casa, porque pues, ahorita tengo buena conexión a internet, y estaba nada más yo conectado a internet, no había nada más de uso de internet, entonces pues se me hizo muy raro y sí, ya, por ejemplo, con él, el tema está bien extenso en la parte en la que vamos en esta unidad, sí, y pues sí había muchas dudas que tenía que hacerle a conocer a él. Y por ejemplo, aquí en el caso con usted, pues por ejemplo, ya lo de la base de datos, que pues ya le hice la la pregunta, pregunta. ya lo resolvimos un poquito. Y pues lo bueno de aquí es que voy entendiendo y voy familiarizado con el tema de la base de datos, entonces no se me hace tan complicado, salvo que a lo mejor alguna cosita y le puedo decir, pero con el profe Saúl, que es una clase nueva, pues sí, la verdad es que, y el tema viene extenso y todo, sí me surgen dudas y pues la necesidad de conectarme para preguntar, este, porque en el momento se ofrece, entonces ya si veo después la grabación, lo hago, o sea, yo veo las grabaciones después y a Sí, veces se me hace bien complicado mandarles un mensaje porque no sé si están ocupados, a veces el profe, pues yo entiendo y usted también que tengan ocupaciones y a veces no me puedan contestar así rápido, entonces ya por ejemplo el profe Saúl después de rato ya me contesta, usted me ha contestado bastante rápido, pero el profe Saúl a veces me contesta así tardado y no es culpa de él, ¿verdad? Pues obviamente él tiene otras ocupaciones fuera de, entonces se me hace bien complicado así con esta nueva plataforma por todo lo que nos representa de que somos nuevos, de que falla mucho y no encontramos el por qué. sí, Y sí, como dice, pues la cosa es que también los compañeros, uno mismo pierde y usted igual, profe, también se tiene que a veces extender por poquito o por mucho en las clases y pues no sé cómo se lo hacemos saber a la maestra Mónica, igual decirle otra vez, oiga maestra Mónica, es que sabe que esta plataforma así de plano pues nos pues, perjudica a ambos. pues sí, pues síganle dando carrilla a la maestra que están batallando en todos lados. Yo el lunes que la vea, porque la veo temprano, y le voy a hacer el comentario de ese que te digo, en Meet, generar una sesión de Meet y obviamente la agregamos a ella. Y está grabando la clase y se la subo a un drive. Y ahí para que no la puedan ver, pues que la puedan ver desde ahí o la puedan descargar. A mí se me hace un poquito más sencillo que estar batallando de que puedan entrar, de que no puedan entrar, etcétera. Prefiero yo hacer un poco más de chamba al estar haciendo el video o que la computadora esté trabajando más tiempo, no pasa nada, para eso son. Pero pues que no pierdan, porque sí, incluso ahí en el video estoy diciendo que me estoy desesperando con esto, pero pues bueno, Es que ya, está crítico, profe. Ahí le sí, estoy sí, escribiendo ya a la ingeniera Mónica porque sí, de veras, ahora sí ya me desespero, ya me desespero porque sí, ya tengo un rato conectado. Y dije, bueno, ahorita estoy conectado, a lo mejor el profe se conecta y nos manda un mensaje,
Y Y de nada, hecho bueno, les mandé un mensajito ahí a la plataforma. sí, sí lo vi el de la plataforma. Inclusive abrí ese link de la plataforma, profe, Ajá, y tampoco pude. O sea, intenté desde la plataforma el link directo. Y luego ujú, intenté en el celular desde el navegador y luego desde la aplicación con ese link de la plataforma y luego con el link que mandó de usted, ujú, intenté igual desde el link del navegador y luego con la plataforma y nada. Y hasta que mandó usted, ujú. entonces ya pude. O sea, pero que no sé por qué si conectó, o sea, no me salió ni siquiera la misma pantalla Ajá, que al principio, o sea, me salió otra pantalla diferente. qué raro. Pero sí también dije, no, qué desesperante, porque ahora sí, o sea, Sí, ya se está batallando mucho. sí, ya de plano sí, profe. O sea, y yo porque pues tengo también ocupaciones de avanzar, ¿eh? No creo que yo trato de tener todo ya listo nada más para mis clases. Entonces, Ujú. pues el hecho de este tiempito que tengo para avanzarle a lo que tengo, pues sí me complica la existencia un poquito, me desespera ya, y ahora sí ya me desespera el hecho de que no podemos Sí, avanzar. sí, yo también ya también ya me desesperé. ¿Qué te parece si continuamos así con la explicación con la que llevaba? Sí, profe, vamos a Y, darle. y, y ahí vemos el video. Bueno, entonces, estas son las restricciones que tenemos, la que es en clave, que es del atributo completamente único e irrepetible, que es el secuencial, lo que es restricción de valor único, que se puede aplicar a un atributo que no necesariamente es una llave primaria, por ejemplo, pero que se necesita que sea un valor único, como lo puede ser una RPC, como lo puede ser una curva. Profe, es Entonces, como el que ajá, decíamos ayer, ¿no? Del código de barras, ese es ajá, el unique, ese es es el el que unique. puedes, el unique, no necesariamente es un clave, pero es unique. Así es, exactamente. Entonces tenemos lo que es la de verificación, que nos va a permitir comprobar de acuerdo a una expresión el valor de un atributo, como lo puede ser, por ejemplo, un correo que va seguido de números, letras, algún tipo de carácter. La validación, por ejemplo, de la expresión del correo es esta, seguido de una arroba, seguido de números, letras, de un punto, seguido de números, letras, y puede ser un punto o puede seguir un poquito más. Tenemos lo que es la restricción de valor no nulo y not null, o null y not null, en la cual si nosotros ponemos que es un null, el valor es opcional, o sea, podemos agregarlo o no podemos agregarlo, no pasa nada. Pero cuando ponemos not null, el valor es obligatorio. Es como, por ejemplo, cuando estamos haciendo un formulario que nos pide como datos obligatorios lo que es el nombre, edad, sexo, dirección, pero como no obligatorios pudiera ser color de ojos, color de pelo, que no son datos duros. Para una base de datos funciona de esa manera. Comentaba que esta parte de nulo, not null, cuando estaba en mi etapa de estudiante, no nos explicaron esto, sino simplemente nos decían, pónganlo como not null. Entonces, se quedó así como que algo ya automatizado. Y si se fijan, fue así como que algo muy directo cuando se hicieron los ejemplos de las tablets. Bueno, entonces, Profe, sí. por ejemplo, en la clase pasada de tópicos avanzados de programación, Ujú, igual hicimos, pues no como tal una base de datos, sino que ingresamos algunos, ítems o datos, en MySQL, eh, pero había una parte donde el profe nos puso como un instructivo de los pasos a seguir, ajá, y en una de las partes, ahorita que está hablando del null y not null, eh, venía que teníamos que palomear que fuera nulo o no nulo, no me acuerdo, ujú, pero no me dejaba hacerlo. Entonces el mismo programa me decía que eso no era posible. No sé si era porque era primario o no sé cuál cosa era,
que no me dejaba y no me dejaba hasta que dije, bueno, lo voy a desmarcar, voy a desmarcar la casilla para que, ver qué pasa. Y entonces ya al desmarcarla me lo permitió, pero no me explicó el profe o no nos explicó por El qué por pasaba qué. ese error. Sí, mira, por ejemplo, aquí en esta, el not null, o sea, nulo, le ponemos no para que sea not null. Cuando es una llave primaria, siempre es not null. Ahí sí. Estas otras que son los atributos, e incluso esta es como not null, ¿vale? Porque esta se convierte en una llave foránea, en una llave que está, o sea, que vamos a hacer referencia de Ah, otra tabla, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ok. este que se llama código código guión bajo mod, va como not null, y esta que es número de control va como not null. Estas sí pueden ser nulas. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene solamente un apellido. Si en el caso que tuviéramos, por ejemplo, apellido materno, apellido paterno, hay personas que tienen solamente un apellido y, por ejemplo, pues solamente podemos poner uno y el otro no. Y ahí eso nos permite la base de datos hacer el registro. Entonces, ¿eso es como un campo obligatorio y no obligatorio? Exactamente. Ah, ok. Y lo que son los disparadores o triggers, que son procedimientos que se ejecutan para hacer una tarea en concreta al momento de insertar, modificar o eliminar información en una tabla. Por ejemplo, nosotros podemos insertar datos, en este caso, por ejemplo, de monedas. Estos se llaman transacciones. La acción de, o lo que dispara, o lo que hace el disparador son transacciones. Entonces, por ejemplo, si lo pasamos a un momento, a un ejemplo del banco, cada movimiento que nosotros hacemos en una cuenta es una transacción. Haz de cuenta que, o hagan de cuenta que al momento de nosotros ingresar, por ejemplo, en una base de datos de un banco, pues ingreso o depósito 1,000 pesos. Bueno, cuando se hace un depósito, se genera un disparador o un procedimiento que va a decir, ok, entraron 1,000 pesos, tal fecha. Si, por ejemplo, ese depósito va a generar intereses, va a hacer un cálculo de la fecha por los intereses, etcétera, etcétera, todo lo que manejan en esa parte. O, por ejemplo, cuando se hace un depósito a una deuda que está generando intereses diarios, por ejemplo, pues hoy se depositaron 1,000 pesos, pues se van 100 pesos a cuenta capital y 900 pesos a intereses. Para el siguiente día o para el siguiente cálculo, se genera un trigger en el cual dice, ok, de la deuda vamos a reducir 100 pesos y vamos a recalcular el interés diario. Y para el siguiente día, pues es tanto, ¿verdad? Entonces, de esa manera funcionan los disparadores. O sea, vamos a hacer un procedimiento atrás de la base de datos que nos va a generar información. Por eso nos dice que al momento que se inserta, se modifica o se elimina información. ¿Vale? Este, por último, nos queda lo que sería la integridad del dominio. Que en la parte de integridad de dominio, los problemas con la precisión y la consistencia de los datos existen en todas las empresas y estas pueden provocar perturbaciones menores o complicaciones mayores. Comprender los conceptos básicos de integridad y cómo funciona es el paso inicial de conservar la calidad de datos y mantenerlos seguros. En esta primera materia de base de datos, vamos a ver lo que es conocer lo que es importante para nosotros al momento de estar trabajando en lo que es la integridad. Y se refiere a que toda la información sea íntegra y bajo el mismo contexto, en pocas palabras. En este caso, eh, lo que es la integridad de datos en una base de datos se refiere a la precisión, integridad y confiabilidad en general de la información. Esto puede especificarse por la falta de variación entre dos instancias o actualizaciones consecutivas de un registro, lo que indica que la información está libre de errores y comprende también los controles de seguridad, integridad y métodos de cumplimiento normativo. Bueno, ese cumplimiento normativo para nosotros, por ejemplo, sería una parte, el tipo de dato
que nosotros estamos metiendo. Si nuestra base de datos, incluso nuestra programación, nosotros metemos, por ejemplo, carácter alfanumérico, por ejemplo, y no que sea de tipo entero o numérico, si lo llega a admitir, algo está sucediendo en nuestra base de datos. Entonces, esta es la primera, como quien dice, la primera barrera de defensa. ¿Sí? En este caso, integridad de datos frente a la calidad de la información y frente a la calidad de datos de datos frente a la seguridad de datos. Perdón. La seguridad de la información se refiere a las medidas tomadas para proteger los datos empresariales o cualquier tipo de información. Esto incluye métodos y técnicas que hacen que los datos sean inaccesibles para las partes no deseadas y que hacen que los datos seleccionados sean accesibles para los que sí están pues validados, por así decirlo. Entonces, esta se va a ocupar de la precisión y la integridad de la información presente en los datos. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer de dos formas. Aquí, directamente en la base de datos, nosotros vemos acá. ¿Está? Se me hace que- Podemos generar cuentas de usuarios. Aquí. Podemos generar cuentas de usuarios que puedan estar utilizando cierta base de datos. Si se fijan, aquí tenemos, por ejemplo, lo que es cualquiera, no se puede considerar, pero por ejemplo tenemos que él entra de tipo root con esta dirección de IP, 127.0.0.1, que tiene todos los privilegios, y la de localhost. Cuando nosotros entramos por estos dos, se tienen, o por estos tres, se tienen todos los privilegios. Si nosotros le movemos a esto, podemos arruinar lo que sería la parte del acceso y los privilegios que se tienen. Nosotros dentro de los privilegios se puede poner que, pues solamente pueda leer, que solamente pueda escribir, que solamente pueda leer y escribir, o que pueda modificar solamente, etcétera. ¿Ah? Entonces, eso es la primera parte dentro de la base de datos. Y hablando solamente de la base de datos, porque tenemos técnicas y podemos encontrar herramientas que de la parte de la programación nos van a dar esta parte de la seguridad. En cuanto a la calidad, estos, en una base de datos garantiza que se cumplan los estándares y requisitos de la organización. En otras palabras, pues va a mantener íntegra la base de datos. Al hacerlo, esto va a aplicar un conjunto de reglas o un conjunto de datos específico completo que se va a almacenar en la base de datos estilo, en las cuales esto lo podemos hacer de igual manera con la primera tabla, bueno, o con el diseño de la tabla. ¿Cómo? En esta parte, el tipo de dato, incluso en la parte de la programación, podemos decirle que solamente va a permitir caracteres, por ejemplo, arrobas o guiones bajos o guiones, pero no caracteres especiales, como lo puede ser el símbolo de pesos, el símbolo de gato, los de admiración, que estos se utilizan para hacer inyecciones de base de datos. O sea, estos caracteres se utilizan para hacer inyecciones de base de datos para poder entrar a la información. Más adelante, si nos llegara a tocar, por ejemplo, en taller de base de datos, ahí les voy a mostrar lo que serían inyecciones a SQL para poder entrar a ver lo que sería la base de datos, no con la intención de atacar algún sistema, sino para prevenirlos a ustedes de los tipos de ataques que pueden tener y cómo se pueden proteger de ellos. Eso, sí, adelante, Carlos. Profe, esa parte de la inyección se refiere a no sé, a que son, no sé, como si fuera algo que solamente se puede hacer, no sé, escribir en la base de datos, modificar algo, o inyectar significa como tal, adentrarse
Sí, adentrarse. sin un permiso o burlando algún permiso, alguna restricción. Mira, lo que se hace en una inyección de SQL es algo así sencillo y te lo y lo voy a explicar de una manera sencilla. Haz de cuenta que se utilizan sentencias lógicas verdaderas. Nosotros podemos tener algún formulario o algún input en el cual podemos poner admin, que es el usuario más común que podemos encontrar, admin, el cual en el password, que es el que nos va a tratar de dar el acceso, vamos a meter una sentencia lógica, una expresión lógica, que al momento que nosotros la metemos, tanto el lenguaje de lo que es la parte del servidor y la base de datos, que es la que se va a mandar para poder dar acceso, va a decir, ok, esta sentencia que me está poniendo es verdadera, por lo tanto, tiene acceso. ¿Cómo lo decimos? Bueno, si por ejemplo tengo un usuario admin y la contraseña 1234 y esta está validada, que es verdadera, porque vamos a validar sobre el input contra lo que tiene la base de datos, ¿se me explicó? Entonces, si nosotros metemos, por ejemplo, 1 igual a 1, que es una expresión verdadera, puedo decir, ok, es verdadera, vamos a entrar. ¿Ven? A eso me refiero, para poder acceder a la información. Oh, ok. Y esta parte de o bueno, a lo mejor es viéndonos un poquito en la parte de la inyección, puede ser que lo hagan no necesariamente con la contraseña que nosotros pusimos No, o modifican algo. no. Simplemente a través de instrucciones lógicas se puede obtener lo que son usuarios y contraseñas. Ah, ya. Ok, ya más o menos. En dado caso, por eso les digo, en dado caso, porque hay técnicas y herramientas que nos permiten, por ejemplo, encriptar una contraseña, nos permiten encriptar lo que son usuarios y pues hacerlo un poquito más difícil. Es como lo que hacen de usar diccionarios, usar los ataques que van probando caracteres, profe. ¿Es algo así? Es algo Ok, así. de fuerza bruta y todo esto, ¿verdad? Pero esto ya Exactamente. sí es seguridad, ¿verdad? Eso ya estamos hablando de seguridad, de Ah, ok. hacking. Oh, ya. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es la integridad de los datos en la tabla de base de datos. Esto pues va a cubrir los aspectos en la calidad de la información y esta va a avanzar mediante la ejecución de varias reglas y procedimientos que van a supervisar cómo se ingresa, deposita y se transmite la información. Nosotros tenemos, por ejemplo, esta tablita que nos dice que vamos a considerar este ejemplo de integridad de datos. Si bien el salario de los empleados, perdón, es un número entero, un empleado tiene un salario en caracteres alfanuméricos. ¿Bien? Dado que la tabla de salarios solo acepta números, lo que es int, la base de datos no aceptará lo que es 697 ABC. Cuando nosotros metemos este tipo de datos, o hacemos un registro, este dato debería de quedar en blanco. Entonces, no lo está aceptando. Por eso les decía, por ejemplo, en este caso tenemos de tipo entero. Si nosotros capturamos, por ejemplo, aquí no era algo que Si no respetamos esa, que sean caracteres del tipo número, entonces es donde estaríamos mal, ¿verdad? Donde estuviéramos capturando a lo mejor un string, que estuviéramos combinando cuando nos está especificando desde antes que es o entero o que es string rigurosamente, entonces ahí es en donde eso nos tendría que quedar en blanco o sea, no quedar escrito, sino que tendría que borrarse. Sí, de hecho, esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un tipo de dato entero, como es el salario, al momento de que metemos un string o varchar o alfanumérico, este dato no se guarda, se queda en blanco. No se queda en uno, se queda en blanco.
¿Por qué? Porque no es el mismo tipo de dato. ¿Cómo podemos hacerlo nosotros? Para evitarnos ese tipo de errores, en la parte de la programación debemos de validar que el dato sea el correcto para la base de datos. O sea, el que se va a registrar, que sea el correcto para la base de datos. Si por ejemplo, van a registrar esta cadena, que al momento que pongan una A, que nos muestre un mensaje de error que no se aceptan caracteres, que solo números. Entonces, nosotros estamos, como quien dice, dándole una doble de seguridad o tipo de integridad a la información que vamos a recabar. ¿Vale? Entonces, de esas dos maneras podemos tener esa parte de seguridad. Ajá. Profe, me ha sucedido, por ejemplo, la mayoría de las ocasiones, que cuando estás llenando un formulario, bueno, no un formulario, sino que cuando estás queriendo ingresar, por ejemplo, a un portal, Ajá. cuando pones, estás llenando lo que te pide de aquí pon tu nombre, aquí pon una contraseña, o no sé. En algunos portales te dice tu contraseña mínimo tal, con usos de tal y tales caracteres. Pero hay algunas en las que no está así especificado, entonces uno empieza a meter a lo mejor un carácter especial para poder hacer más, ¿cómo se dice? Como para poder hacer más segura la contraseña. Pero este tipo de portales, por ejemplo, no lo acepta, pero te lo dice hasta que ingresas. O sea, hasta que yo acá termino de hacer todo eso, es cuando me dice, se ingresó incorrectamente o trataste de introducir un dato que no, un carácter que no se reconoce o te dice, Ajá. no, usa solamente letras o usa, ya ellos te dan ahí como la regla de, mira, tiene que ser esto para que Sí. pueda tomarse como una contraseña. Ajá. Pero esto siempre pasa, ¿no? O sea, si yo estoy en tiempo real, por ejemplo, introduciendo yo los caracteres y al meter uno, no lo va a leer hasta que yo le dé enter, para que ya entonces se haga como el cotejo para saber si está bien ingresado o no el dato que te avienta esa alarma. O sea, mientras tú estás escribiendo eso, no te puede aventar un mensaje de, no, De error. no pongas esto. Ajá. Ya hay forma, ¿eh? ¿Sí? Anteriormente no se podía, pero ya hay forma. Sí, ya hay Ok, forma de ok. hacerlo a través de JavaScript, que es, por ejemplo, para web. Sí. Ya se puede hacer. Ya se puede hacer al momento que estamos metiendo un carácter y cuando hay un carácter que no es válido, nos arroja podemos hacer que arroje inmediatamente la alerta. No, ok. Y Pero pues eso ya es más obviamente, nuevo, ¿verdad? no, eso ya tiene tiempo. Sí, ya tiene algo de tiempo, pero sí se puede hacer, ¿vale? Wow. Entonces, con esto, al momento de que nosotros metemos este tipo de cadena, pues nuestra información pues está protegida porque pues no se va a guardar, ¿eh? Y no vamos a perder la integridad de la información. ¿Sabe? Profe, ¿eso también tiene que ver con, por ejemplo, los intentos que le dan a uno para poder ingresar? No. ¿No? Eso ya más es Ok. validación por parte del cliente, de la parte del Ah, ok. explorador, de lo que se puede ver. Va, que va. Tenemos lo que son los tipos de integridad de datos, que es la física, que esta es la protección de datos contra factores externos, como lo pueden ser desastres naturales, cortes de energía, piratas informáticos, etcétera. Tenemos la parte de la integridad lógica, y esta se va a tratar de la racionalidad de los datos presentes en la base de datos. Lo que es la integridad de la entidad va a depender de la elaboración de las claves primarias o valores exclusivos. El propósito que tiene esta, pues es garantizar que los datos no se registren varias veces. La integridad de la entidad es una característica fundamental, ya que en una base de datos relacional que almacena información de tipo tabular, pues se puede interconectar y utilizar de varias formas. Lo que es la integridad referencial, esta asegura que el almacenamiento y uso adecuado de la información sea consistente. Esta va a garantizar que solo se produzcan las modificaciones, adiciones o eliminaciones requeridas a través de las reglas implantadas en la estructura de la base de datos. Por ejemplo, si vieron el video
del diseño de la base de datos, cuando nosotros hacemos la referencia a otra tabla que decía en onDelete, que teníamos que poner restrict, y en onUpdate teníamos que ponerle cascade, creo que dice. Entonces, eso nos estamos hablando de la integridad referencial. En el restrict, por ejemplo, si eliminamos ese registro, solamente se elimina ese registro, nada más. Y, por ejemplo, en Cascade, cuando vamos a una referencia y se actualiza, por ejemplo, el dato de donde estamos sacando la referencia, este se actualiza automáticamente en la otra tabla. ¿Vale? Tenemos lo que es la integridad de dominio. Y la integridad de dominio, pues, abarca reglas y procesos que restringen el formato, el tipo, el volumen de datos, registros, y esto se da en cada columna de la base de las tablas, por ejemplo, que es el tipo de dato que nosotros vamos a meter. Y la integridad definida por el usuario, que va a comprender reglas definidas por el operador para cumplir los requisitos específicos. Justamente lo que estamos hablando. Por ejemplo, nosotros podemos poner que nos generen una contraseña. Ah, bueno, nos pide que el primer carácter sea mayúscula y luego que tenga caracteres o letras en minúsculas, guiones bajos, guión medio, arroba, etcétera, y luego un número. Con esa validación, nosotros podemos decir que estamos generando integridad definida por el usuario. ¿Sí? Prácticamente, esto sería todo. Déjenme, voy a compartir la presentación. Voy a compartir la presentación ahí por mensaje en la plataforma para que la tengan porque Sí, en plataforma, profe, porque aquí en el chat, extrañamente también aquí en Teams, sí, no se nos bloquea. permite. Sí. Sí, se bloquea. Déjense los mando ya aquí a plataforma. Usuarios, matrícula. Un mensaje. Pasto, no. 3. No está. Compuesto, no. Entonces, pues con eso estaríamos terminando lo que es la unidad número 3. Recordándoles que que para la unidad número 3 se solicita lo que es la infografía de las reglas del diseño de la base de datos. O sea, aquí vamos a ver cuáles son las reglas que necesitamos seguir para diseñar la base de datos. En la presentación vienen unas cuantas de convertir del modelo de entidad relación a modelo relacional. Vienen unas cuantas, no son todas. Y ahí van a elaborar lo que es la infografía, el esquema de la base de datos, o sea, esta parte, esto de aquí, que es el diseño de la base de datos con sus relaciones, o sea, esto, que sería que es parte del avance, y los tres ejercicios. Sí. Esa es la parte del avance del proyecto es de la base de datos que ya hicimos el diagrama en la unidad pasada, ¿verdad? Ahora es hacerlo Así ya es. en la... Ok. Y de los ejercicios, igual es ser esta misma base de datos. De los ejercicios son estos de acá. Los tres que hicimos en la unidad pasada, estos tres, de los productos, el del camionero y el del profesor, sí, es del modelo entidad-relación convertirlo. pasarlo a relacional. Exacto. Digo, a base de datos. Sí, a base de datos a esto. Este es el modelo relacional. Sí, ok. Entonces sí, ya, está claro, profe. La infografía, entonces, no todas las reglas están ahí en la presentación.
No, todas Este, las reglas están. ¿en la antología la tenemos? Me ¿O hay parece que que sí. investigar? Sí, fuera. Sí, Oh, me ok. parece que sí. Parece que sí están ahí. Bueno, si no, de todas maneras, ahí ya para tener el dato de investigarlo a lo mejor. Entonces, pues por mi parte es todo, Carlos. Esperemos que nos acepten esa propuesta de cambiar a Meet y grabar la sesión. Y esta vez, Bueno, ojalá sí, ya no batallar. sí, para no batallar, profe, porque sí, a veces sabe que, bueno, anteriormente, desde que, bueno, en el inicio del primer semestre, que llevamos fundamentos de programación, en el momento que llevábamos la sesión, veíamos algunos, por ejemplo, ejercicios y los íbamos haciendo así en tiempo real, junto con el profe. Entonces, pues así, por ejemplo, esta que es de base de datos y que usted a veces nos va explicando así con el de, miren, pues aquí le vamos haciendo así, vamos a abrir este menú. Todo eso, entonces estaría padre que lo pudiéramos hacer al mismo tiempo. Por eso yo digo que es como importante poder conectarnos, porque mire, por ejemplo, ya que instalamos todos los software necesarios, pues ya estaría más padre que así en la práctica, así en ese momento pudiéramos decir, profe, ¿sabe qué? Me salió este error, o ¿sabe qué? Esta otra parte. Y estaría padre llevarlo así, ¿no? Porque, o sea, difícil, no creo, no está muy difícil, la verdad. Pero estaría padre llevar hacia a la par de lo que usted va viendo en el momento, nosotros también ir haciendo el ejercicio. Así hasta uno se ahorra el tiempo de después de estarlos haciendo en otro tiempo, en el mismo tiempo de la clase se puede aprovechar la práctica, y así si surge algún error en ese momento, pues ya uno le dice, ¿sabe qué, profe? Y estaría padre, ¿verdad? Digo yo, estaría padre porque, pues bueno, si no te conectas, ya sabes que como siempre, pues en las grabaciones se hace, pero ya Si si sale te algún das el error o tiempo, algo. sí, está padre esa parte de hacerlo a la parte de lo que va haciendo usted, y así ver si todos estamos trabajando en la misma situación, si no nos trabamos en algo, si nos quedamos atrás, y pues estaría padre, pero pues es que a veces esta parte de que se nos dificulta, nos reduce el tiempo, y pues mire, por más que quiera uno terminar así un poquito más tarde para alcanzar el tiempo, o sea, se pasa del tiempo, que también ustedes como maestros pues tienen un horario, y también pues sería padre que respetáramos esa parte, ¿no? Ya, como cualquier otra persona, después de la hora ya también somos humanos y tenemos otros deberes y otras cosas. Entonces, a ver qué nos dice la maestra Mónica. Yo por mi Ojalá parte ya le mandé un mensaje. Qué bien. Sí, hay que tratar de darle ahí carrilla ahí con eso. Y te digo, voy a tratar de hacer la propuesta a ver qué me dice. Sí, está bien, profe. Ándale, pues, Voy de Carlos, pues acuerdo. nos vemos, que descanses, cuídate mucho. Muchas gracias, Y profe. nos vemos el lunes. Adiós. Sale, igualmente, profe. Gracias, buenas noches. Hasta luego.